Chamacos, ayer fue su segundo informe y les anunciamos desde el principio que estaría aquí con nosotros el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. ¡Miguel Ángel! Hola, ¿cómo estás, bro? ¿Cómo estás? Bien. Saludarte. Oye, me pidió la señora que te sentaras aquí porque, oye, no, que el patotas acá. Digo, bueno, está bien. Lo pidió la señora, ¿no, doctor? Sí, señor. Así Todo fue. mi respeto, jefe. Todo mi respeto también. Una cosa es el respeto y otra cosa son las patotas. Ya me van a llamar saliendo de aquí, voy a tener una llamada del marido de... Voy a yo a tener problemas. Pero no es problema de ellos, ¿no? No, me conoce muy bien, no hay problema. Bueno, pues seamos pragmáticos, ¿no? Cada quien su rollo. Más bien lo van a llamar a él Aparte para... creo que nos conocemos de algún... Sí, ya hace claro. algunos años. Ya hace ¿cómo no? algunos años. Tenemos amistades en común. Fíjate, ¿En serio? tenemos O sea, amistades en común. Sí. Y Se va varias, haciendo ahí el... Y varias, además. Sí, fíjate nada más, ¿no? Como si eso, pues negaron. Pero fíjate, me hubiera encantado ver ese encuentro del patotas y el nalgón. ¡Ah, señora! Es usted verdaderamente Ay, señor. muy romana. Oye, Miguel Ángel, ayer fue tu segundo informe de gobierno y a lo mejor podemos empezar con los anuncios, ¿no? Sí. Con los anuncios de ayer. El salario mínimo. El salario mínimo que tú sacaste el tema, tú lo abriste. Y rebotó por todos lados, rebotó en el gobierno federal, rebotó en muchos lados del gobierno federal, rebotó en todos los estados y finalmente el Partido Acción Nacional lo tomó para hacer una consulta popular de parte de ellos, pero el tema lo pusiste tú. ¿Hasta dónde es posible, con este modelo económico que tenemos, que desde la capital de la República el salario mínimo sea el nuevo piso, vamos a llamarle, de dignidad de los trabajadores, que además es una cuestión que es antagonista totalmente a los resultados de la reforma laboral, donde pues el salario no es lo importante es el trabajo y el trabajo como sea? Mira, yo creo que va bien. Yo creo que esta propuesta que además marcamos con una línea de acciones, Sí. ha ido avanzando. Primero dijimos un debate, que nos platiquen qué está pasando en el mundo, cómo está México posicionado respecto al mundo. Tenemos ya toda la información, se dejó claro que es impostergable, que se tiene que hacer algo, que ya no puede seguir en esta línea de descenso. Después de esto nos comprometimos a hacer una propuesta, ya tenemos la propuesta, ya la entregamos, la llevamos a la Cámara de Diputados, la llevamos al Senado de la República, Sí. a la Asamblea Legislativa. Fue muy bien recibida, la verdad, en cada una de las intervenciones escuché por parte de las diferentes líneas políticas, palabras que nos motivan para continuar con esta tarea. Advierto que la primer acción que hay que hacer es desindizar el salario mínimo, Ajá. quitarle esta función de tasa de referencia para muchos de las actividades del día a día. Sí. La gente de se preocupó, multas, ¿no? Se preocupó porque Sí, todo porque tiene que ver con los salarios La mínimos. verdad es que si no lo hiciéramos sí pudiera generar inflación, porque Sí. sería inmediato, Sí. repercutiría en todo. Entonces lo que tenemos que hacer es esto, desindizar. Nosotros dejamos ya un planteamiento en la Cámara de Diputados, sé que hay una iniciativa, sé que el gobierno federal también ha anunciado una iniciativa. Lo que sigue en esta agenda que marcamos es reunirme con el secretario del Trabajo del gobierno federal, Sí. quedamos que sería pasando las fiestas patrias, reunirme posteriormente con el gobernador del Banco de México, y yo creo que va a haber un buen resultado, yo advierto que va a haber un buen resultado. Es un tema que no deja de ser polémico, pero es un tema que nadie se atreve a darle la vuelta, porque tiene que ver con la mayoría de los pobladores de este país, el salario mínimo. Entonces nadie le puede hacer el fuchi de entrada, lo puede poner en la polémica, pero no se pueden divorciar del tema. No te puedes divorciar y además te está dando una consecuencia directa. Por ejemplo, la Ciudad de México, cuando analizamos los temas de pobreza, ¿Qué? el salario mínimo coloca a esas
360,000 personas en pobreza extrema. Sí. Entonces inmediatamente nos da la cifra de que tenemos personas en la ciudad con pobreza extrema, nada más por el salario mínimo, porque ese salario mínimo no alcanza la línea de bienestar. Por eso tenemos que dar el primer paso de lo que dijimos 82-86. 82-86 te lleva a la canasta básica, a la canasta alimentaria nada más. Todavía no llegas a la línea de bienestar. La línea de bienestar tendrías que llegar a 171. Ajá. Pero yo sé que eso no se puede, porque pues, sería muy difícil para la economía de México. Sí. Pero sí podemos dar este primer paso, que es más o menos un aumento de 23%. Yo creo que sí podemos colocarnos en esto que sería la canasta alimentaria y de ahí generar el impulso. No quiere decir que tengas que aumentar todo y que tengas que aumentar todos los salarios de inmediato. Estamos hablando de esto, de atender a quienes menos perciben, 7 millones de personas en el país. Nos hemos estado dando cuenta que parece que la desigualdad fuera casi parte del plan político y económico del país. Ayer mismo lo estábamos viendo con Mauricio Merino, que acaba de hacer una investigación de cómo la desigualdad empieza desde el presupuesto, ¿no? O sea, como si fuera una norma. La desigualdad es precisamente la agenda que Naciones Unidas está colocando con CEPAL en este tema de salarios mínimos. En el documento de ciudades y desigualdad en las ciudades, en este trabajo precisamente se aborda el tema de salario mínimo. Yo lo platiqué con la doctora Bárcena y ella nos decía, es muy claro que México se rezagó 10 años y que hay que empezar a hacer algo. Yo creo que esta señal que da el gobierno federal de mandar la iniciativa de desindizar da una línea de trabajo y de avance hacia allá. Hacia allá va el rumbo. Que a lo mejor es el acierto que ustedes tuvieron o tú personalmente tuviste con el tema, porque es algo que no se puede no se puede evitar. Es un tema que no se puede eludir. No lo puedes eludir. Tienes que llegar a ese punto. Tienes que llegar, necesariamente tenemos que llegar. Y esto junto con pegado, a propósito de los anuncios que haces ayer, acerca de los trabajadores por honorarios sí. y los eventuales, lo cual de alguna manera también no sé si sea este el mensaje de empezar a poner en orden primero la casa. Sí. ¿No? De decir, vamos a ponernos en orden, porque también este plan de quitar a los trabajadores eventuales y a los de honorarios te permite darle otro grado de dignidad a aquellos que quieren tener la seguridad en la chamba, ¿no? Sí, definitivamente, hoy lo platicaba, es una estrategia que nos va a permitir fortalecer a la Ciudad de México, responder a nuestros trabajadores. Yo a todos los eventos que acudo siempre hay una persona, 2 personas, 3 que se acercan y dicen, oiga, mi basificación. Llevo 5 años trabajando por honorarios en la Ciudad de México, llevo 7 años por honorarios, no tengo prestaciones, no tengo seguridad social. Y además cuando hicimos la revisión, estás hablando aproximadamente de un universo de 40,000 personas. 40,000 personas que tampoco tienen seguridad social, que no les das ninguna otra prestación. 40,000 personas que trabajan por honorario. Por honorarios o que son eventuales. Y eso, bueno, has de disculpar, pero también te permite, además de respaldar a esa gente que no tiene seguridad en ningún sentido, también te permite ver quiénes están en la nómina, ¿no? Claro, además es una realidad, es lo que decía yo, mejora, compacta, vuelve más eficiente la administración pública. Finalmente, muchos de estos trabajadores, cuando tienen una diferencia, viene la demanda al gobierno del Distrito Federal. Y no hay manera que tú no aceptes que hay una relación laboral. La verdad es que no entiendo por qué se maneje por honorarios, cuando es una relación laboral. Que también choca directamente con todo lo que estamos viendo a nivel federal con las reformas estructurales. O sea, no importa de qué calidad sea el trabajo, dale gracias a Dios que tienes el trabajo. Sí, aquí tenemos que ser congruentes con este planteamiento, porque además fíjate que en el esquema de honorarios es donde sí, en la ciudad, en nuestros trabajadores, estamos nosotros también con los temas de salario mínimo. Entonces, sí. A partir de 2015 dijimos, esto no puede ser así, vamos al esquema de una relación laboral y vamos a que cualquiera de nuestros trabajadores esté cuando menos en la base que dimos del 82-86. Y en tu investigación para llegar a este tipo de anuncio, ¿no te encontraste con aviadores, por ejemplo?
porque esos se quedan sembrados por administraciones, ¿no? Sí, la verdad es que te permite manejos discrecionales. Oye, ¿quién es este, cabrón? Que no conocemos. Que pero venga, ¿no? Que venga para conocer. No ha firmado, se le olvidaron unas 15 firmas, ¿no? Oye, es que sucede. Sí, claro. O sea, lo primero que pensé cuando tú hablaste de honorarios, es decir, también sirve para limpiar a toda esa caterva que ha servido en la pasada o en la anterior administración y que de pronto se quedan con la bendición de alguien. Acabamos de tener un ejercicio precisamente entre gobierno central y jefaturas delegacionales para hacer una reducción. Hicimos una reducción más o menos del 20% de sus folios de honorarios. Entonces, yo creo que esto va a venir a compactar a la administración pública, nos va a permitir tener un control mucho más exacto y una respuesta a los trabajadores y sobre todo mujeres. Hay muchas mujeres jefas de familia que nos dicen, es que yo no puedo darle seguridad social a mis hijos y estoy trabajando todo el tiempo para el gobierno de la ciudad. Entonces, ¿de qué se trata, no? Este par de anuncios, el salario mínimo, la contratación de personal, este perfil que intentas dar junto con tu equipo, que es llevar a la persona al centro de las importancias, ¿por ahí vas? Vamos a estar precisamente trabajando con el factor humano. A mí me parece que eso es fundamental, que tenemos que empezar por la casa, que tenemos que empezar con los nuestros. Hay tareas muy sentidas, por ejemplo, esta dignificación que queremos hacer con los bomberos, el equipamiento de la policía, el equipamiento de las áreas de trabajo. Encontramos en el propio edificio del ayuntamiento áreas que estaban muy deterioradas y que ahí están nuestros trabajadores. Estamos buscando dignificar también una parte pues de los que todos los días están prestando servicios. Bueno, esos temas definitivamente te van a posicionar en este año que viene, ¿no? Porque finalmente tendrán que preguntarse en muchos estados, incluso en el gobierno federal, si están trabajando verdaderamente bien, mientras a ti te vaya bien con estos nuevos resultados. Eso fueron los anuncios, pero también hablaste de los costos políticos. Sí. Sobre todo dos temas, ¿no? La línea 12 y el hoy no circula, ¿no? Esos fueron los costos políticos de este año. Sí. La línea 12, ¿en qué va? ¿En qué puede terminar este asunto? Porque además tú dijiste, es un asunto, es administrativo, técnico. Es un asunto jurídico, técnico, no es un asunto político, pero evidentemente pues los golpes te han llegado por la parte política. Sí, yo estoy consciente y lo dejaba ayer claro que hay un costo, porque pues estás afectando a la Marcelo la te lo ciudad. dijo, ¿me sabes algo? Me lo pruebas delante de todos, me lo sostienes. Así te dijo Marcelo. Sí. No, Y ya tú sé. le dijiste, no, mocos, güey. No, Vas para atrás. no. Bueno, algo así, ¿no? No, lo que hemos venido reiterando, sosteniendo es que este es un tema estrictamente técnico, jurídico. Están las instancias para cualquier aclaración que se pudiera hacer o que se tuviera que hacer. Obviamente tenemos en este momento un dictamen muy completo, muy exhaustivo de Sistra, de esta empresa que es precisamente el Metro de París. Hasta allá se fueron a hacer los modelos, los análisis, y ahí está el resultado. Entonces, es con lo que vamos a trabajar. Hay que sustituir una gran cantidad de rieles, hay que hacer modificaciones a los trenes, hay que hacer modificaciones a algunos trazos en la parte inicial, hay que modificar peraltes, hay que hacer una serie de cosas en la línea 2. Toda esa parte técnica, desde luego que la podemos, incluso en una de esas hasta entender, pero la parte política que quieres dejar aparte no nos deja de llamar la atención, porque, bueno, finalmente cuando tú decides que la línea 2 se pare, es que ya no puede más, ya no se puede más, ya la gente está en riesgo y tienes que decir, ya no, Pero ¿no se dieron ustedes cuenta cuando reciben de la administración pasada esto? Porque finalmente hubo una etapa de entrega-recepción, ¿no? Donde te dicen, te entrego en este estado las cosas y tú recibes en ese estado, o no recibes, o subrayas aquí no, aquí no, aquí no. No, obviamente todavía los periodos en donde se vinieron haciendo
pues varias reparaciones. Esas piezas que ves ahí, eso que están levantando ahora, son piezas que se fueron sustituyendo. Se llegó a suponer por quienes estaban haciendo las reparaciones que era el ajuste del tornillo, que era una colocación del balasto, que eran muchas cosas que podían ser eso, que podía ser algo normal, que en todas las vías férreas sucede, el desgaste ondulatorio, que simplemente era un tema de mantenimiento, que hubo muchas conjeturas iniciales. Como tú bien señalas, esa rebaba que se está viendo ahí, que es un desgaste con muchísima carga que hace la rueda del tren sobre la vía, y hubo varias ideas o varias especulaciones de qué podía ser. La parte central es obviamente cuando tú bien señalas, informan que hay un riesgo y que se tiene que parar esta vía en la circulación. Lo que sigue es un informe tan detallado, unos análisis tan complejos, que nada más para montar los equipos se tardaron 6 días. Es decir, en un tren donde montaron todos los equipos se tardaron 6 días y hubo que estar haciendo recorridos con las condiciones originales de la vía. Esto es muy importante que la gente lo sepa. Se volvió a poner la vía en las condiciones originales para poder determinar que la vía está bien, es un tema de mantenimiento, hipótesis 1. La vía no está bien, es un tema solamente del diseño. La vía está bien en el diseño, pero es un tema de los trenes. Es decir, todo esto fue lo que se analizó. Y las conclusiones de Sistra pues están en el conocimiento, están entregadas en todas las instancias, y ahí se habla de todos los factores que intervienen. Curvas que no tienen el radio que deben de tener, componentes que no son los idóneos, sustitución de rieles, sustitución de diseño de las ruedas. Que todo eso que señalas a nosotros nos lleva desde luego a la suspicacia, porque llevamos 40 años en el oficio. Sí. 40 años además reconocidos internacionalmente. Sí. El metro de la Ciudad de México es aplaudido y muchos franceses se quedan con la boca abierta de lo que se hace aquí. De ahí la suspicacia. Si llevábamos 40 años en el expertise, ¿cómo es posible que esto suceda? Sí, fíjate, yo creo que uno de los factores importantes y que la Ciudad de México debe considerar para todos sus futuros trenes es que hay las mismas condiciones, los sismos, varias de las recomendaciones de los expertos, vuelvo a que es un tema técnico, no es algo que nosotros sepamos, sino la opinión de los expertos. Lo mejor o lo más recomendable son las líneas neumáticas en la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir esto? Las ruedas, los que vemos, las ruedas normales, no estas vías férreas. Las dos líneas que son las más complejas en la atención en la Ciudad de México, hoy por hoy es la línea A, que es férrea, y esta línea 12. Solo con la diferencia que la línea A es recta, es una recta, y lo que llegas a tener de problemas son los hundimientos diferenciados. Ondulaciones. Sí, algunas ondulaciones, conexiones de la catenaria. Y en esta línea 12 pues tiene muchas curvas. ¿Ya tienes fecha para echar a andar la línea 12 otra vez? Hasta en tanto no pues se tengan todas las condiciones de seguridad, no se tiene una fecha en este momento. Hay que traer rieles que no son de fácil acceso, son muy especializados, lo que exigió Sistra. Hay que traer durmientes también de una característica y una calidad específica, especial. Hay que traer unos sujetadores que son especiales también para poder resistir. Este tren es un tren muy pesado. Y ahora que estás metido en el brete de las nuevas líneas del metro que eso es lo que nos ocupa. ¿Qué? ¿Vas a usar a las mismas empresas? Mira, lo que nosotros vamos a hacer ahora, Broso, es esto. Primero, ya encargar a los equipos que se ocupen de la línea 12. Ahí está la Secretaría de Obras y ahí está el director del metro. Todo lo que se tenga que hablar, lo pueden hablar con ellos. Si no es melón, es sandía. Ahí pueden resolverlo, ahí están, digamos, las áreas de atención que tienen la encomienda de sacar esto adelante lo antes posible. Por lo que pasara. Y yo me tengo que encargar de lo que bien señalas, de estas nuevas líneas que se van a trabajar. Estamos hablando de 54 kilómetros de metro. Sí.
Lo vamos a hacer con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. Vamos a estar trabajando, y ya se está trabajando, por ejemplo, la ampliación de la línea 12. Apenas se está terminando el proyecto ejecutivo. De tal manera que no haya 25 responsables, sino que sean 2 cabezas, ¿no? Sí. Y 2 cabezas con francotirador. Y que sepamos exactamente lo que vamos a encontrar en su construcción. Ayer decías que has tenido que tomar decisiones pues muy costosas, pero que el costo político pues no te importa. ¿Realmente no te importa pensar todo lo que ha ocurrido, cómo ha decaído pues el porcentaje de aceptación que tienes, pensando en las elecciones de junio próximo, de lo que pueda ocurrir en las delegaciones, de lo que pueda ocurrir en la Asamblea? Mira, ¿No te preocupa? Definitivamente no es tanto que no te importe, es que tienes que decir o vas a la toma de decisión o te quedas con una administración de la imagen y una administración del conflicto. Yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Que yo no voy a entrar al Hoy No Circula, nos vemos, otro gobierno que lo haga, yo paso redoblado, ¿no? Y vámonos para otro camino. Pero hoy estaríamos sufriendo ya las primeras consecuencias porque la Federación ha bajado los límites de tolerancia para decretar las precontingencias. Hoy estarían haciéndonos los reclamos de que el Distrito Federal no ha tomado acciones en favor del medio ambiente. Hoy nos estarían diciendo que los niños, que las niñas, que las personas están enfermando más por los temas de contaminación y nosotros no tenemos ninguna acción. Hoy estarían ya todos esos reclamos. Si nosotros no hubiéramos tomado la decisión en su momento con la opinión de los expertos de actuar para la mejora y reparación de la línea 12, hoy estaríamos con las consecuencias. Si no se hubiera subido la tarifa del metro, hoy no tendríamos 105 trenes parados, teníamos a lo mejor 120. Mira, más allá de lo que tengas parado por cuestión de 5 pesos, tenemos un minuto para irnos. Tu relación con el gobierno federal es algo por donde se te ha atacado, con el gobierno federal se te ha atacado mucho por ahí, que si tienes una especie de concupiscencia con el presidente, que si se soban debajo de la sábana. Realmente, ¿cuál es tu relación en estos segundos que nos faltan? Mira, la relación de este gobierno no militante. Hay una relación de coordinación, no de subordinación, hay una relación institucional. Nos ha permitido avanzar sustancialmente a la ciudad y a la ciudadanía. Hoy tenemos un fondo de capitalidad, hoy tenemos el FAIS, que históricamente se ha buscado y que no se ha conseguido. Hoy tenemos un avance directo hacia una reforma política de la Ciudad de México y los próximos años vamos a tener buenas noticias. Vamos a buscar recuperar todo lo que te golpea de cuando das malas noticias, ¿no? Ahora con buenas noticias, con entregables, con sustitución de microbuses por buses, con mejoras en las vialidades, con iluminación, con seguridad. Pero tu relación es clara con el gobierno federal. O sea, sí estás claro que la confianza da asco. Hay que coordinarse. Miguel Ángel Mancera, bienvenido. Gracias, Bruce. Gracias por estar Muchas aquí. gracias por todo. No, gracias por estar aquí. Gracias, señora. Gracias, doctor. Esté muy bien. Gracias, jefe de gobierno. Mañana a las 6:30, irremediablemente aquí, por Foro TV. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!